Bien, 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 gracias. ¿Y usted? Todo bien. Aquí listos. Está entrando más gente. Ya. Listo. Bueno, pues vamos al siguiente tema, ¿no? Con este tema vamos a concluir la parte de modelos supervisados. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Después vemos los no supervisados. Después diseño de experimentos en enero. Y ya, bye. Nos vemos luego. Ahorita ya, ¿cuándo acaba el semestre? Bueno, ¿cuándo son las vacaciones? La semana, digamos, el 9 de diciembre es nuestra última clase. De este viernes al otro. Ok, pues nos quedan, hoy es 30, nos quedan 3 clases, 4 con esta. Estamos bien. Yo creo que sí nos da tiempo de terminarlo de no supervisado. ¿Sale? Vamos bien en tiempos. Si nos sobra tiempo al final, pues les enseño un par de cosas extras, ¿no? A lo mejor ensambles de modelos, ¿no? Deploys, ¿no? Ahí vayan pensando a ver qué quieren ver. ¿Ok? Sale. Entonces, bueno, vamos a ver el día de hoy lo que corresponde a las redes neuronales, redes neurales artificiales. Yo creo que ese es el tema de moda, de novedad. El tema que, pues, que todo el mundo quiere ver, quiere estudiar, quiere saber, quiere entender, porque es un tema atractivo por la parte de inteligencia artificial. Entonces, el tema pues lo tenemos que abordar desde un punto de vista matemático para entender bien qué hacen y posteriormente el algoritmo con el que vamos a entrenar y ajustar los parámetros del modelo, que es lo mismo que hemos estado haciendo con todos los demás clasificadores, lo mismo con el regresor, igualito, es lo mismo, pero nada más que es algo más sexy, que se llama red neural artificial, ¿ok? Pero no deja de ser lo mismo, ¿va? Bueno. Entonces, ¿qué son las redes neurales artificiales? Bueno, son un gran número de unidades de cómputo simples que les llamamos neuronas, donde pues, cada neurona no es otra cosa que un clasificador lineal, así de simple. Cada neurona es un clasificador lineal. ¿Qué es lo que pasa? Que en conjunto, lo que hacen estas neuronas es que procesan el vector de entrada hacia una salida específica, tanto para tareas de clasificación como para tareas de regresión. Nos sirven para las dos cosas, las redes neurales. En particular, vamos a ver un tipo de red neuronal que se llama red neural alimentada hacia adelante, ¿no? En inglés se llaman feed forward neural networks. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que hacemos es que organizamos una red neuronal en capas, primero, donde cada capa procesa su entrada y le transmite a su y esa entrada la transmite a su consecuente. Y esto se le conoce como una red neural alimentada hacia adelante. ¿Cuál es la inspiración de estas redes neurales alimentadas hacia adelante? Se basa en nuestro sistema de visión, en el córtex cerebral. ¿Cómo funciona nuestro sistema de visión humano y animal? Lo que pasa es que las señales luminosas, o sea, las luces que entran por los ojos, entran por los ojos y los ojos tienen ciertos receptores. Esos receptores del ojo son las entradas, son sus X.
Entonces reciben esa entrada luminosa, se procesa neuronalmente en paralelo en nuestro cerebro y después se hace una tarea cognitiva con eso. ¿Cuál tarea cognitiva? Pues ver. Nosotros vemos y entendemos qué estamos viendo a través de ese procesamiento paralelo de todas nuestras neuronas. Entonces, un razonamiento similar fue el que se usó para poder diseñar este modelo simple de esa situación. Pues, ¿cuáles componentes tenemos con este tipo de redes? 3 componentes. Primero, la capa de entrada. La capa de entrada es cada neurona corresponde a una coordenada del vector de entrada y no se realiza ningún cómputo, simplemente le pasa el valor que traiga el vector, la coordenada se pasa hacia adelante, por eso se llaman redes alimentadas hacia adelante. Luego, las capas ocultas son unidades de neuronas que representan transformaciones complejas de esta señal de entrada. Aquí es donde sucede toda la magia. Y pueden ser una o varias capas ocultas. El tema de cómo activamos o desactivamos estas neuronas viene por la agregación de la capa precedente y un tema particular que tiene que ver con funciones que bajo cierto umbral se activan. Y esas se llaman funciones de activación. Ahorita las vemos. Y luego la capa de salida es normalmente una sola unidad, ¿no? Es una o un conjunto, pero normalmente es una sola. Y toma como entrada a las precedentes, todas las entradas precedentes, para tomar la decisión final en cuanto a clasificación o regresión. Entonces, esta es la arquitectura básica de una red neuronal alimentada hacia adelante, donde tú tienes entonces tu X1, tu X2, tu XD, son todas tus variables. Luego tienes una capa oculta o varias, que consisten en varias neuronas. Si ustedes ven, todas las neuronas están interconectadas entre sí. Esta es una capa oculta, esta es otra capa oculta, y al final tienes una unidad de salida, que es tu neurona, tu capa de salida. Y esta F de X, dados ciertos parámetros θ, pues es la salida completa y compuesta de toda esta red neuronal, que por la interconectividad entre sus elementos produce comportamientos muy complejos. Por eso la inteligencia artificial utiliza redes neuronales, porque es el modelo matemático más efectivo para hacer la simulación, la imitación de comportamientos cognitivos, aunque en este momento todavía está poderosa, pero todavía en pañales. ¿Ok? Profe, ¿y en qué momento empieza a ser ineficientes la X número de capas? ¿En qué momento empiezan a hacer qué, perdón? No le escuché. Un poco ineficientes cierto número de capas. O sea, ¿te refieres a que es tan grande que ya me voy a tardar mucho? ¿Sí? Sí, exacto, que el poder de cómputo... El cómputo sea una restricción. Sí, además que el resultado final no sea tan significativo. Ok, mire, no hay un número para decirle yo son 50, 8,000, 10,000, 20 millones, ¿sí? Todo va a depender de la arquitectura de la red y del poder de cómputo que usted tenga disponible. Cuando estamos hablando de perceptrones como este modelo, este de aquí, que usted está viendo, es un perceptrón, pero es un perceptrón multicapa, así se llama, perceptrón multicapa. Entonces, cuando es un modelo simple como el perceptrón multicapa, usted puede agregar y disminuir tantas neuronas como quiera, simplemente el cómputo va a tardarse más. No va a ser más ineficiente o menos ineficiente, porque eso más bien es el algoritmo de entrenamiento más que la arquitectura de la red. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, si usted tiene cómputo suficiente, lo puede hacer, no pasa nada. Si usted agregó, digamos, neuronas inútiles o neuronas de más, el modelo simplemente le va a ajustar los pesos a 0 y ya, no pasa nada, ¿va? Pero ya en una arquitectura que requiere más parámetros, una arquitectura profunda, entonces usted ya ni siquiera con una computadora fuerte lo va a poder hacer, va a necesitar GPUs para poder trabajar. Yo eso lo toco ligeramente más adelante en el apunte,
pero no hay un número, o sea, ya en concreto, no hay un número en el que se empieza a volver ineficiente. Eso va a depender del cómputo que usted tenga y de los parámetros que ajuste. ¿Vale? Sí, gracias. Súper. Muy bien. Entonces, vamos a revisar matemáticamente este modelo, ¿no? De red neural con una capa oculta. Sin pérdida de generalidad, lo pueden mandar a varias capas ocultas. Entonces, el modelo sería así, fíjese. Usted tiene sus X1, sus X2, sus XD. Usted tiene pesos que les llamamos W. Este es el peso 1,1, porque va de la capa de la neurona de entrada 1 a la primera neurona de la capa oculta, ¿no? La 1,1. Usted tiene aquí la DM, ¿no? El peso DM, porque va de la neurona D a la neurona M de la capa oculta. Entonces usted hace todas estas cosas y les aplica la salida. Cuando usted hace este peso, multiplica, o sea, este peso es una multiplicación, es un grafo esto, ¿no? Usted hace toda la parte del grafo, uno por uno, de los vértices, entonces va a multiplicar usted W11 por X1, y eso le va a dar Z1. Esa Z1, usted le va a aplicar una función, esta función a Z1, y la va a multiplicar por el peso de B1, B2 y BM, que son los pesos que conectan la capa oculta con la capa de salida. Entonces, cuando usted termina todo esto, fíjese, la ZM es igual a la suma desde igual a 1 hasta D, porque son D neuronas, de XY por WY por M más un sesgo. Si es que usted va a incluir un parámetro de sesgo. Si no incluye un parámetro de sesgo, no pasa nada, usted lo quita y ya, se acabó. Eso es lo que hemos estado viendo en todos los modelos. Y luego aquí, ya cuando usted terminó las zetas, la Z total, pues no sería otra cosa más que la suma desde J igual a 1 hasta M de todas las F, de ZJ. Esta F es bien importante, porque esta F es la que le da la característica de no linealidad a las redes neuronales. Y eso lo multiplica usted por BJ, que es el peso, y le agrega un sesgo también, si le hace falta. Y entonces usted lo que obtiene es Z, la salida, no es más que una función de las variables X dados ciertos parámetros θ. Estos parámetros θ, que son todos los pesos de la red. Entonces son muchos parámetros. Entre más neuronas ponga, pues más parámetros va a encontrar. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces aquí le estamos poniendo un ejemplo, ¿no? De cómo estamos haciendo el cómputo, y en particular estamos usando una función que se llama función de activación lineal rectificada, que no es otra cosa que seleccionar el máximo entre 0 y el valor de z. Y esa función de rectificación lineal rectificada, función de activación lineal rectificada, se le conoce mucho en la literatura y en la práctica como la función ReLU, es la famosa función ReLU de las redes neuronales. No es más que el máximo entre 0 y ZJ. Y además de esta ReLU, que es un ejemplo, podemos usar cualquiera que quieran, la que a ustedes les guste. Podemos usar la función signo, por ejemplo, la sigmoide, que es la de la regresión logística, la tangente hiperbólica, que produce números entre -1 y 1 de forma sigmoide, o la soft sine, como esta. De hecho, si ustedes se fijan, una regresión logística sería una red neural de una neurona con función de activación sigmoide. O sea, tendrían una neuronita aquí, nada más, esta de salida, y le aplicarían los pesos multiplicados, que son las betas, y la sigmoide, ¿sí o no? Es una red neuronal de una neurona, sería una regresión logística, ¿vale? Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí viene lo de la Z, esto ya lo expliqué. Y luego viene, pues, cómo vamos a encontrar este conjunto, ¿no? El conjunto θ, que no es otra cosa más que todos los parámetros que tiene la red. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Necesitamos un algoritmo eficiente para eso. Así como usamos máxima verosimilitud
en para la regresión logística, pues aquí vamos a usar otro algoritmo. Aquí nos preguntan en el chat que qué pensamos de Intel contra AMD, bueno, eso es otra onda, y qué aplicaciones para los bots, por ejemplo, claro, o sea, todo lo que tú ves de inteligencia artificial de Google, el motor de búsqueda, el traductor, el recomendador de productos, el recomendador de anuncios, todos son redes neuronales, o modelos de ese tipo, todo, absolutamente todo. Nada, es que ¿cuál es la receta secreta? La receta secreta de Google son este conjunto, el conjunto teta, los parámetros con los que entrenaron esos modelos. Y esos no los sueltan, ¿verdad? Esa es la propiedad intelectual de Google. Y obviamente las X, ¿no? Las variables que utilizaron y cómo las pesaron. Entonces la receta de la Coca, pues básicamente, ¿no? De la Coca-Cola, cuánto de tal químico, cuánto de tal químico, cuánto de tal químico, con qué tiempo, con qué temperatura. Eso, el equivalente en aprendizaje automático es las variables con las que se construye y los parámetros de ajuste. ¿Ok? Bueno. Entonces, para poder nosotros encontrar este espacio de parámetros, el correcto, el óptimo, vamos a utilizar un algoritmo que se llama propagación hacia atrás, en inglés famosísimo, el backpropagation. Entonces, lo que hacemos es que el conjunto de entrenamiento, dado cierto conjunto de entrenamiento X y Y, lo que hemos estado trabajando hasta el momento, con I igual a 1 hasta N, donde tenemos los ejemplos X que pertenecen al espacio RD, eso también ya lo habíamos visto, y etiquetas positiva y negativa, por simplicidad. Estaríamos interesados entonces en estimar los parámetros teta de cierta arquitectura de red neural, la que sea, como nos comentaba nuestro compañero, tan grande o tan chica como quiera, no me importa. Yo lo que voy a hacer es entrenar para que obtenga esos parámetros de esa red neural. Pero ¿cómo vamos a buscar esos parámetros? Los vamos a buscar tales que la pérdida media sobre los ejemplos de entrenamiento sea mínima. Entonces, voy a proponer una función de pérdida, j de teta, o sea, la pérdida dado los parámetros teta no va a ser otra cosa más que la media, uno entrene, por la suma, desde igual a 1 hasta n, de una función de pérdida cualquiera que me dé el valor real multiplicado por el valor estimado, que es exactamente lo que hemos estado viendo hasta hoy. No le veo ningún problema. ¿Y qué pérdida vamos a usar? Pues podemos usar la pérdida bisagra, que es la que ya habíamos trabajado. Y como el modelo es potencialmente muy complejo, vamos a usar un término de regularización. Por ejemplo, un medio de la norma de teta. Si recuerdan, este factor de forzamiento, este factor de regularización, lo que hace y obliga es que los valores teta se hagan cero. Entonces, los obliga a estar muy cerca de cero. Como los obliga a estar muy cerca de cero, entonces los que verdaderamente sean distintos de cero van a florecer y los que no se van a quedar en cero. Y eso va a ayudarnos con la complejidad del modelo neural. O sea, ¿qué sería como una probabilidad? ¿Por qué una probabilidad? O sea, ¿por su proximidad con el cero? ¿O no? No, o sea, eso no. No, Okay. O sea, simplemente, si el parámetro no es relevante para clasificar, ya lo entendí. Usted lo que quiere, lo que se refiere es los pesos. Y si los pesos suman 1, sería una probabilidad. ¿Ok? Creo que se está confundiendo por ahí. Porque aquí los pesos no necesariamente van a sumar 1, pero es la misma idea, o sea, una ponderación de los valores. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, prof, gracias. Ok, no la había escuchado. Entonces, perfecto, ya tenemos nuestra función de pérdida. Ahora necesitamos un algoritmo numérico para poder encontrar esos parámetros. Y el algoritmo que vamos a usar es un algoritmo simple de optimización estocástica
que se llama el famoso descenso por gradiente estocástico. En inglés se conoce como Stochastic Gradient Descent. Entonces es un algoritmo muy poderoso y muy simple que nos permite de manera probabilística encaminarnos hacia el mínimo de la función apuntando mediante el gradiente. Ya lo vimos en las máquinas vector soporte, ¿verdad? Con el Pegasus, se parece. Entonces este algoritmo es particularmente necesario en los temas de aprendizaje para redes. Entonces es muy simple el algoritmo. Usted inicializa primero θ a valores aleatorios pequeños. Después, selecciona un i al azar, el que quiera, entre 1 y n, que es la muestra de entrenamiento. Y después, actualiza los parámetros θ. ¿Hacia dónde? Con una constante dirigida hacia menos el gradiente de la función de pérdida. Eso, si es menos gradiente, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia la parte que crece menos? Exacto, menos gradiente es hacia donde decrece más rápido la función. ¿Cuál función queremos que decrezca rápido? Pues la de pérdida, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, y esto se itera hasta que convergen los pasos 2 y 3. El gradiente pues, tiene la misma dimensión que el vector de parámetros, obviamente, y apunta en la dirección donde la función de pérdida crece más rápido. Por ello, empujamos los parámetros suavemente en dirección opuesta. Justamente hacemos esto, empujarlos despacito, dado este coeficiente eta, hacia donde decrece más rápido la función. Y la tasa de aprendizaje la vamos a ir decreciendo proporcionalmente al número de actualizaciones. También la podemos dejar constante. De hecho, es un hiperparámetro de los que vamos a buscar en nuestra red neuronal. Y usualmente se estila que la tasa de aprendizaje la vayamos decreciendo con respecto a esta expresión. Entonces, ¿qué pasa con las redes neuronales? Que pues estamos viendo ahorita, hasta ahorita todo está muy feliz, todo es un campo de flores, pero conforme nosotros agreguemos capas ocultas o arquitecturas más complejas, esta optimización por gradiente descendiente se vuelve muy difícil y muy costosa computacionalmente. Entonces, el poder de cómputo que se necesita se va a incrementar y eso cuesta, acuérdense. Es por ello que en la práctica lo que hacemos es recurrir a hardware específico para cómputos paralelos y esos son las unidades de procesamiento gráfico, las famosas GPUs, que se usan para jugar, ¿no? Para videojuegos, pero son muy potentes para temas de aprendizaje automático porque te permiten entrenar varios cientos de veces más rápido que con el CPU. O sea, el CPU no es suficiente para arquitecturas complejas. Para arquitecturas simples no hay problema, pero para arquitecturas complejas no. Cuando el tamaño de las redes es considerablemente grande y al mismo tiempo se utilizan transformaciones o arquitecturas complejas, ahí lo que decimos es que estamos ante un problema de aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, famoso Deep Learning, es el famoso Deep Learning. Y el Deep Learning es trascendental en los desarrollos modernos de inteligencia artificial avanzada. Ok, pero estas redes son hipercomplejas. Pues vamos por las piedritas, con redecitas, vamos a aprender a hacer bien redecitas, perceptrones multicapa, y después ya pueden ustedes continuar su estudio sobre redes profundas. Pero las bases son las mismas. Simplemente son redes grandototas con una arquitectura especial o alguna neurona específica diseñada, ¿no? Como las long short o las convolutional, ¿no? Etcétera. Son redes muy, muy específicas para tareas puntuales. ¿Alguna duda hasta aquí?